Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan este subsegmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de lo que es el libro de Mateo. Hoy nos toca, continuamos con el 16, hoy del verso 13 en adelante, donde vemos la confesión de Pedro que confiesa a Jesús como el Cristo. Dice el verso 13 de aquí del libro de Mateo, donde yo quiero que usted pues me siga. Vamos a ver el verso 13. Vamos a ver qué encontramos aquí en Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que es atar en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¡Wow! ¿Qué conversación ha tenido aquí el Señor con Pedro después de esta confesión? Vamos a ver qué podemos nosotros encontrar aquí. Mire, dice el verso 13 que cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué? Porque yo vengo haciendo milagros, ¿verdad? Y haciendo cosas, sanando a personas, predicando. ¿Qué dice la gente de mí? Ahora, fíjese esto aquí. Cesarea de Filipo, antes llamada Paneas, esta ciudad estaba situada en las laderas sudoccidentales del monte de Hermón y cerca de una de las fuentes del río Jordán. Esta ciudad había sido un centro de adoración a Baal. Usted puede ver a Jueces 3:3 y Primera de Crónica 5:23. Fue reconstruida por Herodes Filipo, quien en honor de Tiberio César y de sí mismo el nombre de Filipo la diferenciaba de Cesarea del Mar, en la costa del mar Mediterráneo. Ahora, el verso 14 dice: Jesús le hace la pregunta, que quién dicen la gente que él, quién es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, o alguno de los profetas, o otro Jeremías, o alguno de los profetas. Ahora bien, podemos ver a Mateo 14:2 y a Juan 1:21. Juan el Bautista, Herodes Antipas, también pensaba que Jesús pudiera ser Juan el Bautista resucitado. Mateo 14:2. ¿Por qué? Porque Jesús le pregunta quién dicen que yo soy. Entonces, ellos pensaban que Juan el Bautista había resucitado. Tú sabes el poder que tenía Juan el Bautista. Pero también decían que era Elías o Jeremías. Era una creencia común entre los judíos que Elías regresaría antes de la venida del Mesías. Malaquías 4, 5 y 6. Algunos asociaban a Jesús con Jeremías y otros profetas por el tono profético de su mensaje. Ellos pensaban, por eso, ellos están diciendo que tú eres Jeremías, que tú eres esto, que tú eres aquello. ¿No estamos entendiendo, mi querido? Entonces, mire el 15. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora el maestro se voltea hacia ellos. Ellos andan con el maestro. Entonces le dice: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? Aquí viene el 16.
y le dice, mire el 16 lo que dice. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Pedro, con esta confesión, dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Mateo 14:33, Juan 6:69, Juan 11:27. Esta respuesta que Pedro ha dado, vamos a tenerla muy pendiente para saber cómo vamos a responder de aquí en adelante. ¿Qué dice Pedro de los discípulos? De todo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como el Hijo de Dios, Jesús era la perfecta expresión del Padre. La perfecta expresión del Padre. Hebreos 1, 2 y 3. Y de hecho, igual con él. Juan 5, 18. Pedro confesó a Jesús como el Mesías prometido. Y como Dios. Ahora, Pedro hace esta confesión. Pero fíjese aquí, que aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Entonces, el 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Aquí viene una enseñanza muy importante, mi querido, mi querida. En el 17, cuando Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló a Pedro? Lo que Pedro había dicho, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive. ¿Verdad que sí? Entonces, podemos ver a 1 Corintios 15:50, a Gálatas 1:16, a Efesios 6:12. La deidad de Cristo es una verdad conocida solo a través de la revelación divina. Aquellos que creen, que no creen que Cristo es Dios, que no es un solo, pues ellos no tienen esta revelación. Pero esta es la palabra. Simplemente hay que tener humildad para entenderla. En esta conversación nos damos cuenta. Bienaventurado, dice el 17, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, dice el 18, mucho cuidado aquí. Y yo, dice el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso, dice Jesús, te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Juan 1:42. Pero la piedra realmente es Pedro. Porque se piensa, por eso vemos que el primer papa fue Pedro. ¿Qué es lo que Pedro ha dicho de Jesús aquí? Y yo lo voy a repetir. ¿Cuál fue la pregunta que le hacen a él? Jesús le dice a su discípulo, ¿y quién dice los hombres que yo soy? ¿Y quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya para poder darle lo que quiero decirle. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Cuál roca? Pedro es la roca. No, Pedro no es la roca. La roca es Cristo. Y sobre esta roca, la roca, sobre lo que tú has dicho, ¿qué es lo que tú has dicho? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia.
La roca no es Pedro, la roca es Cristo. Él es la roca. Y sobre esta roca, sobre eso que tú has dicho, edificaré mi iglesia. Pero aquí hay otro punto. Dice, edificaré mi iglesia. Sígame en el verso 18 para que estemos claros. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Sobre eso que tú has dicho, mi iglesia. No dijo edificaré la iglesia pentecostal, edificaré la adventista, edificaré la mormona, edificaré la bautista. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los cristianos siguen a Jesús y son cristianos. No tienen otro apellido, otro apodo. Y sobre esta roca, ¿qué tú has dicho? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo lo repito para que usted lo entienda. Simplemente somos cristianos, aquellos que siguen a Jesús. En un momento dado, Pablo, en una conversación que tuvo con un rey, claramente, estuvieron hablando, por poco me persuade, ¿qué le dijo el rey? A ser cristiano. No le dijo a ser de una religión X. Mi querido, mi querida, si seguimos a Jesús, somos cristianos. Y sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. No dijo una iglesia X. Si hoy tuviéramos los apóstoles frente a nosotros y le preguntáramos a Pedro, Pedro, ¿qué tú eres? ¿Usted cree que Pedro no va a decir que es católico? ¿Usted cree que Pedro no va a decir que es bautista? ¿Usted cree que Pedro no va a decir que era adventista? Pedro simplemente era cristiano. Simplemente. Como dice el libro de Hechos, que a los discípulos le llamaron por primera vez cristiano en Antioquía. Cristiano, no le llamaron de otra forma. Por eso la importancia de aquí y esta confesión donde dice, yo también te digo que tú eres Pedro, el 18 del 16, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Podrían decir mucho, tú ves, míralo ahí, Pedro es el primero, y porque Pedro le darán la llave aquí dice, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo pregunto, ¿quién era Pedro? Un apóstol. Pedro tenía autoridad porque se lo había dado el maestro a los apóstoles, ¿verdad? Ahora dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Y por qué la llave del reino de los cielos? ¿Qué pasó en Hechos 2? ¿Quién se levanta con los 11? Pedro. ¿Quién da el discurso para que 3,000 personas se bautizaran? Pedro. Entonces aquí vemos que Pedro tiene la llave de los cielos en ese sentido. Y Pedro da otro discurso después cuando va donde Cornelio, allá, en Hechos 10. Entonces a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Cuando Pedro da el discurso se bautizan como 3,000 personas. No dice la palabra. Entonces aquí está. No decir hoy en día que Pedro es el que tiene, como se dice, que Pedro que tiene la llave, que esto y aquello. Se está refiriendo a esto. Lea a Hechos 2. Vamos a Hechos 2. Por razón de tiempo, que es largo, nos damos cuenta de que Pedro ahí se bautizaron con ese discurso, lo que el Señor le ha dicho aquí. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que es atar en la tierra será desatado en los cielos. Dice el 20, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces aquí ahora el Señor, después de esta larga conversación que tiene, entonces le dice que no dijeran eso. La roca, mi querido, no es Pedro. Que ya yo lo he explicado como individuo, porque Cristo sustituyó la palabra Petra, una roca colocada en el fundamento de una edificación, por Petros, un fragmento de Petra. Cristo pudo haber querido decir
que él mismo era piedra, Petra, sobre la cual descansaba la iglesia. Primera de Corintios 3, 10 y 11. Primera de Corintios 10, 4. Y que la iglesia se construye con esa piedra, Petroi, que participan de la naturaleza de Petra a través de la confesión de fe en él. Primera de Pedro 2, 5. Pedro, por lo tanto, es la primera de muchas piedras utilizadas en la edificación de la iglesia. La expresión las puertas del Hades significa que el poder de la muerte no es capaz de impedir el avance del reino, ni clamar victoria sobre aquellos que pertenecen a Dios. Jesús no dijo que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está construida, sino que Pedro junto con los demás apóstoles son piedra extraída de la veta, la cual es Cristo. Primera de Corintios 3:11. Los apóstoles forman el fundamento, pero la piedra angular, Efesios 2:20, o roca, Romanos 9:33, Primera de Corintios 10:4, Primera de Pedro 2:8, es Cristo. La roca es Cristo. Cuando habla de edificar mi iglesia, el inicio de la iglesia se describe en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo comenzó a incorporar a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13, Efesios 1:23. La palabra iglesia en los evangelios solo aparece en este verso y en Mateo 18:17, mi querido. A ti te daré la autoridad, la llave en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios la prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios lo permitirá. Mateo 18:18, Juan 20:23. En las escrituras, el término llaves o a veces simboliza acceso a un conocimiento y autoridad privilegiada. Isaías 22:22, Mateo 13:16-17, Mateo 23:13, Apocalipsis 3:7. El dueño confiaba la llave de su casa a personas de confianza. Pedro y los apóstoles tendrían la autoridad de abrir la puerta del evangelio y por tanto del reino. Primero, a los judíos en Pentecostés, como yo le dije, Hechos 2. A los gentiles en Hechos 10:1, 11 y 18. Hechos 14:27 y Hechos 15:7 y 14. Ate y desate. Es decir, la autoridad de prohibir y permitir. Pedro y los discípulos, al proclamar el conocimiento del Mesías, anuncian con la autoridad delegada por él. Tanto juicio como salvación, atar y desatar, eran términos que indicaban autoridad judicial y legislativa de los rabinos. Posteriormente, en 2 ocasiones, esta autoridad fue conferida a todos los apóstoles, Mateo 18:18 y Juan 20:23. No solo a Pedro, los otros apóstoles tenían esa autoridad. Es decir, las decisiones de los apóstoles están de acuerdo con lo que Dios ya ha determinado realmente. Mis queridos, mi querida, realmente cuando usted y yo vemos todo esto, podemos comprender claramente esta conversación que el Señor tuvo con el maestro, con Pedro. Entonces, dice el verso 20, entonces mandó a su discípulo a que a nadie dijere que él era Jesús. Y aquí paso a explicar. Mire, el plan de Dios existe antes del ser humano. Después de ver a Marcos 3:12, a Marcos 5:43, a Marcos 7:36, a Marcos 9:9. El anuncio público de que Jesús era el Mesías hubiese creado un indeseable fervor nacionalista. La cruz era inminente, como dice el verso 21, pues los líderes del pueblo ya habían rechazado a Cristo, Mateo 12:24. Decir a la masa que Jesús era el Mesías hubiera provocado una inquietud política. Sin embargo, la cruz era necesaria
Por eso él manda a decir que no digan que él era el Cristo, para cumplir el plan que Dios tenía para redimir a la humanidad. Por eso Cristo no quería que supieran quién era, para que se cumpliese lo que estaba establecido. Entonces había que ya se lo dice a ellos. Pero nosotros aquí claramente vemos en el verso 16, el capítulo 16, del 13 en adelante, la confesión de Pedro y lo que esa confesión trajo. Yo creo que hoy podemos estar seguros de que Cristo es la roca y que cuando él le dice a él, claramente le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Lo que Pedro dijo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La roca no es Pedro, es Cristo. Siempre acordémonos de eso. Señores, gracias por su sintonía. Les pido excusa porque nos alargamos, pero era muy importante que yo le pudiera explicar esto. Usted tiene su Biblia y tiene todo su versículo ahí para usted ver lo que hemos dicho. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.